Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 22 minutos, estamos de regreso en este sonar informativo. Don Alberto Mayol, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. muy Y bien. tratando ¿Qué tal? de descifrar la mediana. Ahí estaba la trampa. Llegamos ¿La al- mediana de la DC? Vamos a explicar una cosa. Estábamos hablando recién sobre la clase media y se define acá como los que ganan entre el 75 y 200%, 75% y 200% del ingreso nacional mediano, que está definido ahí en 783 lucas. Y uno decía, pero si la mediana de sueldo en Chile son 380 lucas. Es que el ingreso nacional mediano es, El ingreso. pero per cápita. Per cápita. No es PIB la per renta cápita, no de, es la- de los claro. trabajadores. Claro, y cuando usted saca el PIB per cápita promedio, ahí entran Ponce, Lerú, Piñera, Luxich, Claro. entran todos los súper ricos de O Chile. sea, si usted lo piensa así, por ejemplo, el ingreso per cápita de Chile este año está como en $25.000. Claro. Eso, si usted lo divide por 12, significa que usted, como persona, no como hogar, ¿Ya? ya, técnicamente es propietario ya de, qué sé yo, más de $1.000.000 mensuales. ¿Ya? Ya. En un país donde la mediana de sueldo es... Y ahí somos como 3,8 personas por hogar, ¿ya? O sea, los hogares entonces, en términos medios, tienen 400, 300. tienen 4 millones de pesos casi para poder operar. Bueno, pero obviamente Estadística. el problema parreano de siempre. Ah, claro. Sí, yo- claro. Tú tienes 2 panes, yo no tengo ninguno, los dos tenemos uno. Claro. Así que- así Qué que- divertido. no, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Se la Una Así que, cifra. pero las estadísticas igual sirven. A mí me encantan las estadísticas, así que sirven, pero hay que tomárselas con cuidado. ¿no? Y hay manos que las usan con unas Sí, habilidades. sí, por eso lo que comentábamos, que en el fondo la percepción que tiene cada uno o cómo se autodefine es clase media, Sí, pero pues. que a la hora de analizar las cifras no es o no correspondería. Pero es que eso tiene que ver con un fenómeno. Nosotros lo investigamos lo investigamos en varias secuencias, en una investigación muy grande que hicimos el 2009, 2010, 2011 y después hicimos la reiteración de esa misma investigación. Y el factor central en términos culturales es que está muy mal declararse pobre. Y la razón por la cual está muy mal declararse pobre es porque se asume que en realidad la responsabilidad de ser pobre es de uno. Y además, y entonces eso está lubricado, legitimado a partir de un concepto muy interesante, que es el concepto de la decencia. Yo no soy pobre, sino que soy clase media, no por mi ingreso, sino porque soy decente. Entonces, si Claro. yo soy trabajador y yo tengo mi casa ordenada y limpia, entonces cuentas, mis y no cuentas sé qué, y soy pago los clase créditos, soy una persona decente, por tanto, soy de clase media. Y pasa lo mismo al revés, es decir, que de algo de pudor decir, no, yo soy clase media cuando en realidad tienen Sí, pues. más ingresos. Nosotros teníamos una entrevista hecha, había un señor ¿Ya? que entrevistamos que debe tener unos $60 millones más o menos. ¿Ya? Logramos hacer entrevistas esas que son difíciles. Pero eran la misma pregunta que le hacíamos a cualquier persona en Chile. O sea, no era un instrumento especial, sino que era la misma pregunta sobre la desigualdad, sobre la clase media, sobre qué sé yo. Y él, el relato era, estábamos en su oficina, entonces él dice, bueno, mira, lo que tengo acá, y muestra un cuadro, es un mata. Lo que tengo acá, dijo, muestra otro cuadro, es un guayasamín. Ya. Pero yo soy de clase media, Ya, dice. Ah, ya. Entonces... ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué fenómeno? Y al revés, el pobre dice, yo gano 200 lucas porque soy microempresario, gano menos que el mínimo, pero yo soy una persona emprendedora, yo soy una persona que mañana me va a ir mejor que hoy día, y por tanto, y esta es frase, cita textual, ¿ya? Hago lo mismo y tengo el mismo estilo que Piñera. Que ¿Qué también se significa definía tener el como mismo clase estilo media. que Piñera? Como que la impronta que llevamos como empresarios los dos, ¿ya? Como de actitud. De actitud y de llevar el mundo para adelante y levantar la cabeza ante la adversidad, digamos, económica, ¿ya? Somos lo mismo. O sea, como que clase media Espérate. es como de esfuerzo. Es como Exacto. llevarse el mundo por delante. Bueno, depende cómo se lea, pero en ese momento, en esa entrevista, esa es una entrevista del 2009, por ejemplo, en esa entrevista aparece ese tema. Ahora, tú planteas por qué los dos puntos, los dos extremos. Recordemos una vez que Fernando Paulsen hizo el ejercicio, me acuerdo, hace muchos años atrás, que en una ENADE fue un periodista de TVN entonces, ¿ya? Del Medianoche, y le preguntaba, ¿y usted qué piensa respecto a que los que están aquí pertenecen al 10% más rico?
que no es verdad, lo que están ahí pertenecen al 0,3, 0,2% más ricos, pero no importa, les dijo el 10%, y estaban todos muy ofendidos. Entonces, ¿por qué tienes que decir eso? O sea, ¿qué tiene que ver con qué importa? Y nosotros, yo no me siento parte de él. Entonces, y esto es una larga tradición nacional que tiene que ver con la hacienda. En la hacienda, todo lo económico se convierte en moral. Entonces, el patrón del fondo llega y dice que se compró un auto nuevo, una camioneta gigante, y dice, pero esta camioneta es para todos. Cualquiera la puede usar. Todos saben que no es verdad, pero no importa. Porque además se excusa en la necesidad de producción. Exacto. Esta camioneta es para todos porque hay que producir, pues la pega, pero no es para él. Claro. Y lo que sí tiene la hacienda, que era el mecanismo de igualación básico, era que los niños hasta como los 12 años eran exactamente iguales, todos. Entonces esa era la base de integración social. Todos los niños, los hijos de los inquilinos, los hijos del patrón del fondo, todos eran iguales. ¿Ya? Y en eso era cierto. ¿Ya? Y después entonces venía el proceso de separación, que era pacífico. Claro, no era el señorito. Exacto. No iba al mismo instituto que. No, pero salía a carretear después. Sí, claro. Y probablemente se agarraran, se fueran a las manos medio curados en más de una oportunidad. Exactamente. Entonces, pero habían ciertos derechos y cierta. Entonces, toda esa estructura es la radiación de fondo de nuestro universo nacional. Siempre está ahí. Es muy potente. Y de hecho, de ahí viene una cosa muy, muy interesante, nosotros la decimos todos los días, que es: ¿por qué nosotros decimos cuando trabajamos que nos sacamos la mugre? Sacarse la mugre, técnica, es la traducción exacta de una cosa muy religiosa que dice que es limpiarse la mancha, limpiarse la mácula, limpiarse el pecado. Y eso tiene que ver con la sensación de que si tú no trabajas, estás sucio, estás pecando. Y por tanto, el pobre tiene que sacarse la mugre, no solamente tiene que ganar plata. Tiene que sacarse como la mugre. Vinculado a eso del esfuerzo. Y por eso entonces todos dicen, somos clase media, da lo mismo cuánto gane. Perdona la digresión, pero si uno en lugar de sacarse la mugre dice sacarse la cresta, ¿hay algo? No, en serio, sí. Lo pregunto en serio. No, ¿hay algo lingüístico ahí? Es que seguro que sí. Lo que pasa es que uno de los problemas de lo cualitativo es que uno tiene que andar buscando con qué universo semántico se engancha. Entonces, el sacarse la cresta, que tiene un poco más trágico, claro, y que tiene que ver con que efectivamente tiene que ver con una cultura campesina también, por la cresta de los gallos y todas las cosas. Entonces, y tiene que ver con la pelea, probablemente tiene que ver con esa raíz. Claro, que hay que salir a pelearla. Ya, perfecto. Entonces, el universo semántico hay que siempre detectar, me encanta cómo los universos semánticos se reflejan en esas pequeñas expresiones que dan cabida a todo un mundo detrás. O sea, todas las técnicas cualitativas se basan en la sociología del lenguaje, que es donde uno trata de, luego de detectar un campo semántico determinado, determinar qué elementos sociales lo sustentan en la tradición, en el pasado, o lo sustentan de modo innovador en el presente. En el caso nuestro, nosotros tenemos dos grandes campos culturales que están en disputa, y después y cada cierta cantidad de años hay un tercero que aparece, el campo de la hacienda, el campo que se configuró en dictadura y después en transición, que es el campo de lo que llamaríamos el emprendimiento, la cultura del emprendimiento, y un tercer campo semántico que aparece cada cierto tiempo, que podríamos llamar como el campo republicano, digamos, la cultura de los derechos. Ese está civil, en decadencia. Que ese está permanentemente desapareciendo. Claro. Y es como evanescente. Y apareciendo el busto evanescente de Gauguin. Claro, exactamente. Así que, sí, esos son como los... No, esa fue una investigación que hicimos muy, 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 muy interesante. Así que... Muy bien. 8:31. Pausa. Hagamos una pausa. Y volvemos. 8:34 minutos y estamos de regreso en este Sonar Informativo. Sí, y aprovechar de preguntarte, Alberto, sobre lo que ha pasado el día de hoy. El 2012 ingresó a la Embajada de Ecuador ahí en Londres, Julian Assange. Estuvo todo este periodo ahí. Se supo harto de él hasta el día en que le cortaron el internet. Porque él se mantuvo activo. Eso fue después de que asumió Lenín Moreno, que es cuando le cambió absolutamente las condiciones a Julian Assange. Y hoy día ya Assange con internet es un tema. A Estados Unidos. El punto es que hoy día ya lo sacaron, porque no es que haya sido invitado a salir, sino que ingresaron y lo sacaron de la embajada.
Sí, la verdad es que el caso de Lenín Moreno es bien interesante, por un lado, y el otro caso es el caso de Julian Assange. Julian Assange está siendo requerido por la justicia hace un tiempo por un caso bien llamativo, al menos. O sea, una denuncia que tiene visos al menos de inverosimilitud respecto a cómo habrían acontecido los hechos. O sea, son esas denuncias que tienen tantos elementos extraños que uno le llama la atención, que hasta es raro que pueda ser mentira, porque cómo van a inventar una historia tan mala. O sea, entonces Julian Assange es muy importante en el proceso histórico contemporáneo, mucho más de lo que probablemente pensamos, porque Estados Unidos descubre un modus operandi con el caso WikiLeaks. O sea, gracias a Edward Snowden, en primera instancia, a Julian Assange, que es el gran difusor. Exactamente. Snowden, claro, el marco teórico. Era Bradley Manning. Hay un soldado Bradley Manning, claro. La importancia que tiene este hecho es la siguiente. Estados Unidos ha operado mucho en la última década a partir de ciertos poderes. Primero, usar a su favor el poder de la transparencia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿qué aliado norteamericano importante estaba involucrado en los Panama Papers? Ninguno. Claro. Habían como 5 amigos personales de Putin. Y entonces, pero estaba el presidente de Islandia, que le tenían unas ganas enormes porque no había rescatado los bancos. Claro. Entonces, se lo merecía. Ahí, pero todo eso aparecía en Panama Papers. O sea, lograr encontrar archivos sin gringos en Panamá es un desafío. O sea, entonces, evidentemente Estados Unidos aprendió ciertas cosas de todo esto. Aprendió que el recurso de sacar archivos, desclasificar archivos, no 30 años atrás, sino que de ahora, a través de periodistas comprometidos con la justicia, digamos, es una gran herramienta. Que el trabajo con los abogados subsecuentes a eso también es un trabajo muy potente. Brasil, por ejemplo. En Brasil, toda la acusación en contra de Dilma Rousseff y compañía tiene, por un lado, un juicio por un tema, y la prensa no tiene nada que ver. La prensa es otro tema. O sea, lo que se comunicaba como parte del juicio no tenía nada que ver con el juicio. Es toda una estrategia mucho más compleja. Todas esas complejidades las aprendió Estados Unidos muy rápidamente a partir de la crisis que le toca vivir con el affair Assange, Snowden y compañía. Snowden, Manning. Snowden, Manning. Claro, porque ahí ellos se dan cuenta de la potencia que hay en toda la información que está que se puede hackear, y lo vulnerables que son. Y lo vulnerable que son esas informaciones. Claro. O sea, el caso de Bradley lo sacó en un disco escuchando, creo que ¿cómo se llama esta? Una de estas cantantes pop, así como era un disco. Como a Britney, así. Sí, creo que era eso. Era un disco y ahí grabó toda la información. Oops, I did it. Después fue aquí. Y se dieron cuenta de lo vulnerables, o sea, ni siquiera eran archivos que además lo tenían vigilado, o sea, era donde sacaba la información. Lady Gaga. Lady Gaga. Esa tenía el CD Lady Gaga. Con la etiqueta de algo como Lady Gaga. Pero borraba la música porque Lady Gaga, recordemos que tuvo una relación con Zizek. ¿Quién? Con Zizek, el gran filósofo de izquierda mundial, esloveno, rarísimo. Entonces, y eso es como, era una cosa increíble, era como opciones de gente de alto nivel, digamos. Pero bueno, en ese disco, claro, borraba la música, así como que estaba colocando el disco para escuchar la música, claro, lo borraba disco, qué malo que y lo iba rellenando con otros datos. Voy a hacer una copia del disco. Claro. Pero te habla de la fragilidad porque él era además un soldado raso. Sí, pues. De que cualquiera accediera a esos documentos y los pudiera copiar. O sea, hay archivos encriptados, hay archivos que no se pueden copiar. Está lleno de esas que son programas relativamente al alcance de todo el mundo. Bueno, el Pentágono no los tenía. Bueno, pero además había mucha información que no. Ese es el robo desde adentro del sistema, pero además a través de hackeo se había sacado de todo, de todas partes. Ahora,
¿No te parece que hay una cosa importantísima en qué papel jugó Assange en la difusión de los correos del Partido Demócrata y la subsecuente o posterior influencia rusa en las elecciones norteamericanas? O sea, claramente hay un link y claramente Rusia también ha comprendido el poder de ese tipo de información. Por eso le dijo a Edward Snowden, véngase para acá. Exactamente. Entonces, el escenario se había dibujado en este mecanismo de protección a estos personajes por parte de países disidentes, y de pronto llega Lenín Moreno. Y Lenín Moreno, que llegó en calidad literalmente de El Delfín. El Delfín, sí me acuerdo. El Delfín de Rafael Correa. Ahora, Rafael Correa es el clásico líder que nunca puede confiar demasiado en su Delfín porque él es muy insoportable. Entonces, al final, todos sus equipos también lo odian un poco. O sea, sí. Entonces eso es muy complejo. Hay ciertos liderazgos que son así, que son tipos que pueden levantar solo todo un proyecto político, que fue lo que hizo Rafael Correa, pues lo levantó solo, recorrió el país caminando, literalmente, y levantó el proyecto político. Pero tiene el problema de que no construye lo que llamamos en sociología un cuadro administrativo, lo que se llama en las religiones un séquito, ¿no? Sólido, ¿no? Cerrado, que no se construye, sino que, porque de entre 12 tener un Judas está bien, es lo lógico, sí. Pero tener 4 ya es un problema, o sea, no. Y Lenín Moreno le armó el gran lío, y partió de a poco, mientras tanto seguía enarbolando las mismas banderas de siempre, ¿ya? Hasta que de repente ya le pegó el guadañazo completo y estaba totalmente alineado con las perspectivas norteamericanas. Y el último símbolo de esto es la salida de Assange. Sí, solo para mencionar lo último que ha aparecido, porque ya están entregando información allá en Londres, y claro, ¿por qué se le detiene? Por esta petición de extradición de Estados Unidos. O sea, es por eso. Además de haber violado las condiciones de libertad condicional en el 2012, que ese era el argumento original, pero ya con esto se está confirmando que tiene que ver con lo que está pidiendo Estados Unidos, por lo tanto lo más probable es que se le extradite. Pero la duda que teníamos al principio, Rafa, con lo de Suecia, la investigación estaba cerrada, la cerraron en mayo del 2017, claro. Pero están ahí viendo qué es lo que hacen, porque incluso podría reabrirse que esa es una denuncia por abuso sexual. Pero es una denuncia por abuso sexual que involucra a más de 2, digamos. Sí. Y donde él dice, todo esto fue consentido, digamos. Sí, pues, y además que es muy difícil ejecutar abuso sexual a más de 2 personas al mismo tiempo, digamos. En el mismo episodio. Entonces, y sin armas, que no hay ninguna señal de que haya habido armas mediante. Ni drogas, ni nada. O sea, las drogas las consumieron todos, parece. Que ahí viene otro recurso que se ha estado ocupando con cierta frecuencia, a veces saltándose las fechas y todo, que son las denuncias realizadas, o sea, el uso de la denuncia sobre alguna clase de vulneración sexual en el marco de la discusión mundial sobre el tema. Sí. ¿Ya? Han aparecido muchas denuncias que le han costado misteriosamente la vida política o profesional a ciertos actores de la escena. Sí, ¿no? Sí. Entonces es interesante también. Pero a ver, el movimiento Me Too tuvo un fuerte autogol. Pero con esta chica que salió denunciando. Ah, bueno, que una de las líderes. Sí, yo también fui víctima y todo indica fue al revés, digamos. Claro, exactamente. El abusado fue el otro. Claro, pero efectivamente es que eso que viene pasando con, recordemos con Strauss-Kahn, que iba a ser candidato presidencial. Sí, Levi Strauss-Kahn, claro que sí. Y eso fue un caso súper interesante, porque él era un disidente dentro del orden, un tipo que del Fondo Monetario Internacional, que había hecho una mirada distinta del fondo. Pero a ese es el que le tiene el dato guardado para usárselo en el momento preciso. Y le ponen la trampa, saben cuál es su pulsión. La pulsión. Entonces todos esos recursos aparecen hoy día con mucha fuerza, porque son recursos invalidantes en la práctica. Ya. Así que, y de traiciones y traidores, pasemos a la discusión de la reforma tributaria. Qué lindo momento. Sí. Con Lorenzini diciendo me importa un carajo la ciudadanía. Ahora es política. Exactamente. Ahora, lo más interesante de la frase, todos se quedaron en no me importa un carajo la ciudadanía, que no deja de ser. Claro, pero dicen después. Pero esto es política. Claro.
Cuando él dice, después cuando está hablando de que esto me importa más la ciudadanía, lo que él se refiere en el texto mismo que él dice, es que después vamos a ver el articulado y cómo la gente va en el negocio. Y ahí no voto por el reintegro. Y ahí no voto por el reintegro, qué sé yo. Pero lo que está diciendo cuando dice esto es política, eso es lo interesante. Porque lo que está diciendo entonces es que necesitaban dar un gesto político. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían que darle un gesto a la derecha? O sea, Para lo que lograr qué. depende, o sea, ellos, el argumento que entregaban ayer, por lo menos en la Comisión de Hacienda cuando justificaron sus votos, Sí. era que no era darle la espalda a las pymes, Sí. a los adultos mayores. Sí, pero Esa era la, seamos- pero- te relato lo Sí, que sí. se comentaba en la Claro, Sí, no, ellos lo dijeron, o sea, yo el discurso estaba bien aprendido. a mí ayer me tocó estar a la hora que dieron el comunicado, estaba con un secretario general de la Democracia Cristiana, el secretario general, David Morales creo que se llama, y él hace un largo discurso de crítica al gobierno en que no dejaremos pasar los 106 millones de dólares que están en juego para las pymes y qué sé yo y todo el cuento. 106 106 millones. millones de dólares. ¿Tú sabes que el caso Johnson nomás fueron 108 Es millones? que eso, entonces yo le digo, disculpa, le digo, si supongamos que esto es una herencia que tenemos que repartirnos, y nos repartimos todo y queda en entredicho un velador. Ya. Es exactamente la magnitud de la diferencia de lo que tú me estás diciendo respecto a lo que es la recaudación fiscal. O sea, tú me estás diciendo que ustedes van a dejar la vida por el velador. Lo que me estás diciendo es que un velador que no lo quiere nadie, no es un velador de la abuelita que todos lo queríamos, nada, a nadie le importa el velador. Lo que estás diciendo en el fondo es que la DC está haciendo una bravata de un tema que sabe que el gobierno le puede resolver en 2 minutos y medio. Y el gobierno le resolvió entonces el tema y ellos salen diciendo, en una reforma que está sobrevendida al máximo, tiene una reforma de 300 millones de dólares, que no es reforma en realidad, entonces es un ajuste. La reforma 1 de... modernización tributaria le pusieron. Claro, la reforma 1 de Piñera son 800 millones de dólares. La reforma Bachelet es de 5.000 millones de dólares. Esta es una reforma de 300 millones de dólares. Efectivamente, es una cifra que es ridícula. Cambia la estructura de recaudación desde el punto de vista de la distribución de los ingresos. No la cambia. No, lo que planteaba, ¿te acuerdas que era simplificar el sistema? Que ese fue uno de los primeros argumentos que entregaban para... Está bien, y plantear para eso, esta pero para eso no modernización. dices que es una reforma tributaria, dices que hay un ajuste porque en realidad... Modernización, ese es el nombre que le da. el gobierno. Entonces, claro, pero la discusión ha sido con la intensidad de una gran reforma donde están en juego temas centrales. Ahora, lo interesante aquí es que la DC, a mi juicio, tomó una decisión que está fuera de época. O sea, la DC parte de la premisa de que ellos son un actor relevante del sistema. ¡Qué malo que eres! Pero es que ese es el punto. O sea, el punto de fondo es que hace 10 años ellos eran el 20% de la inercia del sistema. Y hoy día, en márgenes de 20% o de 15%, hay hasta personas. O sea, está José Antonio Cast, Claro. a la derecha no castiana, está el Partido Socialista sin necesidad siquiera de meter al PPD en esa órbita. El Partido Socialista, está el Frente Amplio. ¿ya? O sea, Pamela Giles se resbaló, se quebró la tía del peroné y hay un porcentaje importante de votos que se fue en esa fractura. Exactamente. Claro, Entonces, pero al estar en este rol de bisagra, entre comillas, de la DC, no Que termina no es teniendo- broma, Pamela Giles se Sí. cayó y se Sí, fracturó la sí, tía es del verdad. peroné. Sí. Lo digo en Sí. serio. Mandamos un saludo. No estoy haciendo una figura No. metafórica. La caída No. fue bien fea, porque hay una imagen Ah, de yo no he eso. visto las imágenes. Sí, pero la duda que tengo es eso, si al final, claro, puede tener un porcentaje parecido a otros, pero al quedar ahí en la mitad, no termina teniendo más poder. Ellos se equivocan porque la amenaza de que ellos se ponen a la derecha es una amenaza que ha existido muchas veces y no ha funcionado. De hecho, el momento que estuvieron más cerca fue en el final del gobierno de Bachelet, con Ignacio Walker todavía de presidente. En ese momento, si ellos iban a la derecha, la operación tenía éxito, porque si tú ves un partido que se sale de un gobierno y se va, ¿ya? Claro, tiene un contenido moral. sí. ¿Ya? Tiene un relato épico. Un relato épico. Si tú te vas cuando el otro está en el gobierno y te empiezas a acercar misteriosamente al que está en el gobierno, ¿ya? Y tú estás en la oposición viviendo el frío y la Esa es la ignominia. diferencia entre un converso y un traidor. Claro, exactamente. Entonces, ¿Pero tú crees que eso es lo que quiere la DC? ¿O más bien le No. acomoda estar aquí? no, ellos creen que ellos Para tienen allá una o para capacidad acá. pivotal, pero no la tienen, porque en el fondo ellos no pueden pactar nunca de modo sistemático si no es con la izquierda. El PS antes no los podía denunciar porque ellos eran demasiado importantes, el PS tenía que comérsela. Claro. Hoy día el PS puede no comérsela. Y por tanto ellos pierden capital simbólico, pierden prestigio, y en el camino
se le empiezan incluso a mover los propios diputados y decir, oye, no, para mí esta cuestión fue fea, no, nada que ver, porque como ven que la foto sale mal, ¿no? Entonces empiezan a decir, oye, no, y abren una puerta para el otro lado, no vaya a hacer cosas. Es una foto de gente saltando fuera del bote, si es eso. O sea, el cambio del lado del mesón es muy difícil de hacer. Bachelet lo hace, por ejemplo, fantásticamente. Cuando Bachelet estaba contra la gratuidad y pasó a la gratuidad, lo hizo fantástico, se cambió de lado del mesón y todos así como, extasiados. Pero además lo hizo de la única manera que puede ser, se paró y caminó hasta el otro lado. En vez de dar, si tú das muchos saltos del cambio, ya se transforma en un circo. Ese es el problema. Deportes. En Sonar Informativo, jugamos con todo. Información deportiva con actitud, junto a Ignacio Pérez Tuesta. 8:51 don Ignacio Pérez Tuesta. Del mismo lado de la mesa de siempre. Aquí, claro. La iglesia Pérez Tuestiana no se mueve. Siempre, consecuencia. Por supuesto. ¿Cómo están, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Bien. Ignacio Pérez Tuesta? Vamos con buenas noticias antes Por favor. de hablar un poquito de la selección, de las selecciones en rigor. Cristian Garín ayer se anotó el mejor triunfo de su carrera. Digo el mejor triunfo no por un título, sino porque le ganó al jugador con mejor ranking y que además le había ganado todas las veces, Jeremy Chardy, que está a 42 del mundo, y él está a 73. O sea, fue un triunfo muy importante, bueno, claro. el mejor de su carrera para Cristian Garín, esto en el ATP de Houston. Está muy regular, está muy Claro. está- Así que no tuvo problemas Cristian Garín para Muy bien. en Houston derrotar En Houston. a Chardy, que con este triunfo debiera aparecer en lugar 67 en la próxima semana. Pero si sigue avanzando en el torneo, esto fue en Houston, si sigue avanzando puede incluso meterse en los 50, top Bien. 50. Así que bien por Cristian Garín. Nicolás Jarry se está preparando para la temporada de arcilla, está en Chile, está haciendo una intertemporada, Ya. temporada de arcilla que comienza luego y va en un par de semanas más, a ver, 2 semanas más, en el ATP 250 de Múnich. Va a volver. Nico Jarry, que va a jugar los Panamericanos por Chile, fíjese, que se van a desarrollar en Lima. Esto va a ser en julio. El que gane el torneo de tenis, que gane la medalla de oro, los Panamericanos en tenis, va a clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que la estrategia de Nico Jarry va a ser ir a ganar los Panamericanos para ir después a Tokio. Porque clasifican los 56 mejores del mundo a los Juegos Olímpicos en tenis. Garín lo que va a hacer, tratar de meterse en los 56 para ir, esa va a ser su estrategia. La de Jerry va a ser ir a los Panamericanos. Así que interesante lo que están haciendo nuestros tenistas también, pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio, que no queda mucho, que un año. ¿Un año? Sí, pelín más que un año. Lo que va a hacer eso. Así que ya estamos en plena etapa de clasificaciones ya de nuestros deportistas. En el básquetbol se están disputando las finales de las dos conferencias. Ayer los Leones se tituló campeón, los Leones de Quilpué se tituló campeón de la Conferencia Centro, derrotó a Temuco 93-90, fue un partido bien interesante, estuvo en algún momento abajo y con esos partidos de básquetbol muy atractivos terminó dándolo vuelta y superó a Temuco. Y en Ancud el local venció a Valdivia, igualó la serie y van al último partido. Mira. Para cerrar la serie que se va a disputar en Los Ríos, eso en el básquetbol. Hablemos de la selección. ¿De cuál selección? De la adulta. ¿De qué? ¿De cuál selección? ¿De qué área de Chilena, adulta. De fútbol, de soccer, fútbol. balompié. Balompié. Fíjate que ayer Reinaldo Rueda está haciendo una gira por el país. Está de gira. Está buscando más jugadores. Está buscando más jugadores para probar más, ¿no? Para probar. No, si ya no puede probar más, si en la Copa América. Y está conversando con los técnicos, estuvo en Rancagua, anduvo en Curicó, en fin. Y ayer andaba en Coquimbo. Llama a los técnicos, conversa con sus colegas, fue a Coquimbo y habló con mi radio. No con mi radio, sino que La así radio. se llama. La radio de le llama Pérez ahora, La radio ¿Se Pérez refiere a Tuestiana. Sonar o a la radio del 13? ¿Cuál es tu No, radio? es mi holding. Ah, Es mi holding. ok. No. Ok. No, era broma por si acaso. Todos tenemos- Mi radio, Pide perdón. mi radio que es una radio de Coquimbo. Sí. Y un intrépido reportero, periodista. exactamente, ahí lo alcanzó a la salida de... No estaba programado, no era conferencia de prensa, pero el reportero, oiga, don Reinaldo, unas palabritas. Una foto. Y escuchemos lo que dijo, porque habló, por ejemplo, de qué pasaría, qué va a pasar, va a retornar Bravo.
Y le preguntaron, y habló de Claudio Bravo y de Alexis Sánchez. Ahí en el estacionamiento. Dar datos en regiones muy de C. Sí, muy de C. En un diario chico. Claro, así que escuchemos lo que dijo el técnico de la selección. Muy gratificante, creo que muy positivo para todos nosotros, ¿no? Todos los jugadores que han estado con dificultades de molestias, de lesiones, que vayan recuperando, así que ojalá logren una buena participación estas semanas que faltan y bueno, y para lo que es el próximo año que inicia la clasificatoria. Sí, es un tema que estamos considerando porque es muy positivo también el retorno de Claudio ya a los entrenamientos competitivos, esperar que tenga su reaparición otra vez en competencia y que pueda lograr el nivel que todos queremos, ¿no? Que en el momento que lo requiera la selección llegue en un nivel excelente para que nos pueda hacer su aporte. Y habló de Eduardo Vargas, que dijo que estaba muy contento por los goles que está haciendo en México, entonces a mí me tinca. Yo soy de los... El único que no va a volver es Díaz. Claro, no le preguntó ayer el colega de mi radio. Es que quería que le respondiera, claro. Claro, sí, porque si yo creo que sí. Pero la dejáis para el final. Claro. O cuando se esté subiendo el auto. Marcelo Díaz. Y pum, pues se cerraba la puerta y se hubiese ido. Siguiente pregunta. Así que viene el mérito para el colega de mi radio de la cuarta región, de Coquimbo. De tu radio. Sí, de mi radio. La radio. Porque estoy con negocios en regiones, digamos, hay que diversificar. Pero es una buena estrategia esa. Ni idea. La estrategia de dar en regiones entrevistas más largas, cuñas más pausados, más buena onda, más distendido. El colega de regiones que normalmente se invierte el universo, porque el pobre colega de regiones que está siempre sacando lo que viene de los medios centrales, claro, ahora es el que le provee a los medios centrales. Entonces el que tiene un programa muy importante en la cuarta región, por ejemplo, ¿se acuerdan del Peluche? En esa radio. Creo que si mal no recuerdo. Esa es su radio. Esa es su radio. Esa es su radio. O sea, en rigor Dueñas. El señor Dueñas, el señor ex de Dueñas. la Marlene Oliveira. Mi radio es del Peluche Dueñas. Claro, sí, es muy importante. Tiene un imperio. Un imperio en un edificio. Yo estuve en mi radio. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal ahí? Tenía un matinal con cierta orientación política, un matinal bastante agricultor. Nada de farándula, digamos, No, tenía de todo, pero tenía una buena entrevista política. Un poco a la derecha, pero una buena entrevista política. ¿Esto es en Coquimbo? Era en Coquimbo. De hecho, estaba en el límite entre la Serena y Coquimbo. Cerquita del hotel, en realidad, el casino. Muy agradable. Una ubicación muy agradable. No está mal. Fantástico. Ya, oiga, hoy selección adulta, ya le escuchamos a Reinaldo Rueda. Ahora vamos con la sub-17 que juega hoy. Hoy. Ante Uruguay, 10 para las 5. ¿Y se juega todo? 20 horas. No tanto porque queda el domingo con Paraguay. Bueno, pero... Entonces, ¿qué pasa? Argentina, recordad cómo está el hexagonal final de este Sudamericano Sub-17. Argentina, 7 puntos, Chile 6, Paraguay 5, Uruguay 4. Todo un trencito. Pero hasta ahí clasifican al Mundial, recordar, 4. Y está Perú y Ecuador en las últimas posiciones con 1 punto, ambos. ¿Qué pasa? Puede suceder. Sí, cerremos ahí. Yo lo veo mal. La hora, profe. Yo lo veo mal. mal. Yo no lo veo bien eso. Hoy juega Uruguay-Chile, 10 para las 8. Antes, a las 5:30, Paraguay con Argentina. Y de fondo, a las 22:10, Perú, el local con Ecuador. Puede suceder que si Perú y Ecuador empatan el partido de fondo, Chile podría clasificar al Mundial, incluso perdiendo con Uruguay. Sí, pero el problema es Paraguay después. Claro, toca Paraguay el domingo, a la misma hora. Y los paraguayos a esa edad hay un problema para los chilenos. ¿Libertad de dónde es? De Paraguay. El jugador ¿Pero por qué molestar a Patricia recordando? Mira, Ignacio. ¿Qué? Francisco Reynoso te está esperando aquí a la salida. Vas a ver a la Eso salida. No te digo. Ignacio Pérez Mufa. Esto es un enfrentamiento religioso entre la iglesia cristiana y los cruzados. Solo eso te quiero avisar. Es religioso. Los cruzados versus los protestantes. Una guerra religiosa. Es una guerra religiosa. Yo le tengo mucho cariño a la católica. Yo escribí el libro de la Católica oficial de los 80 años de la Católica, escribí yo. Mira. Entonces, por eso tengo una ligación al revés. Yo creo que le vaya bien a la Católica.
No, te- pero las luchas religiosas son las más interesantes. Sí, po. No hay nada más interesante. Exactamente. Así que bueno, hoy, Perdona, Claudio. 10 para las 8. Claudio dice que la risa mía no le deja pasar piola en la radio. Claro, te va a reír, tiene que bajar el. Te poner en mute. ¿Pronóstico para hoy, Rafael? Como para ir. Ya por que juega qué? con Uruguay. Pero Chile, ¿cuándo Uruguay. he hecho yo pronóstico No sé, en esta? pero- Si acá el único Ah, gurú es ¿viste, usted, viste, maestro. viste? El otro día le apunté con la Católica, recuerden. Yo Sí. solo tengo Exacto, fe. Alberto Sí, Mayor le... sí. Yo no Oye, hago pronóstico, yo solo Ya- tengo fe. Ya, muchas gracias, querido. Le ganamos Rafael. 4-1 a Ecuador. No, No me yo veo duro hoy día, yo creo que la muy sub-17 va a andar bien hoy día. ¿Tú crees que sí? Dije, va a andar bien, Yo creo que no sí. dije nada más. Ay, Yo Dios. creo Dijo que- la sub-17, ni siquiera dijo que Yo creo que si Claro, la Si sub-17 empata va a hoy andar día, bien, la de clasifica. Uruguay. Y si No, pierde, no ordinario. clasifica. Ya, mira, Ese es mi- y que se puede resolver el domingo. puede Y, resolver. y para seguir la Listo. misma línea antes que nos vayamos, Maca dice que ya estamos pronóstico listos. para el 9 clásico de universitario. la Alberto mañana. Mayor. Oye, aquí tenemos lo Universidad siento. de Chile, Universidad Yo Católica. quiero decirles Dos que expulsados este y adelante. programa tiene un horario que cumplir. Son las 9 de la mañana Domingo a las y 12 del tenemos día, que Alberto Mayor. despedirnos. Y uno de los expulsados. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Muchas gracias, Ignacio. Muy La agradecido, puerta de Patricia. salida está ahí abierta esperándote para Un que placer, como abandones, siempre. ¿ah? Mañana hablaremos del clásico universitario. Yo solo sé que lo Adiós. único, pase lo que pase, hay un grupo que llorará. Sí. Ignacio, nos vemos la próxima semana. Ya, nos vemos mañana. Adiós. Todos los puntos de vista. Dos voces. Dos voces. Sigues con Patricia Venegas y Rafael Cavada en el Sonar Informativo del 105.3 FM.